presidente del Compromiso Social por la Calidad de la Educación a partir de este año 2013. Bienvenido nuevamente, maestro Esteban Moctezuma Barragán. Muchísimas gracias, profesor Juan Díaz, y gracias a todos ustedes por recibirme aquí en su casa y por invitarme a una charla entre amigos y entre profesionales que hemos estado muy de cerca, muy de fondo, muy de raíz en muchos cambios educativos que ha habido en el país y al mismo tiempo pues siendo testigos del enorme reto que significa la educación hoy para el mundo y para México. Hace unos días, platicando con Juan, estábamos analizando varios temas que me pidió conversar con ustedes, y por eso yo quisiera explicar en primer lugar el título de la ponencia, porque no es un título que se entienda muy fácilmente: interlocución y paz social. En mi concepto, en México siempre estamos analizando los problemas y pocas veces las causas. Muchas veces estamos viendo el resultado de una serie de fenómenos que se han dado en el país sin ver a fondo las causas. Y esas causas no se ven a fondo porque quien las analiza siempre está parado en un lugar de la sociedad que le ha generado un código cultural para ver las cosas. Y como en México tenemos profundas diferencias culturales, pues cada quien ve un México distinto y un futuro distinto. Y esto, si no lo sanamos, si no lo armonizamos, pues nos va a llevar y nos va a seguir llevando a temas de inquietud, de violencia, de confrontación. Por eso, quien asuma el rol de ser un interlocutor social va a ser quien asuma directa e indirectamente un rol de buscar la paz social. Vamos a ver muy rápidamente por qué estoy diciendo esto. ¿Cómo es que nace una nación? Hay una profunda diferencia entre país y nación. La nación es un conglomerado de personas que comulgan de los mismos valores, de los mismos anhelos, de las mismas creencias políticas, religiosas, económicas, que tienen la misma historia. Y un país es una organización de personas que se declaran ante el resto del planeta como un conglomerado político, que tiene un territorio, un gobierno y una población, pero muchas veces esta población son varias naciones. Ejemplos claros de ellos: Checoslovaquia. Checoslovaquia ahora está dividida en dos naciones que le dieron fundamento, que es la República Checa y Eslovenia. Ejemplo de ello, Yugoslavia, pues que también tuvo una división en todas las naciones que la integraban, sin embargo era país. Y qué mayor ejemplo que la URSS, que era un país y que ahora son 16 naciones. Y cada nación, no necesariamente cada país, tiene un código cultural diferente. Quienes han estudiado los códigos culturales, curiosamente lo han profundizado en la mercadotecnia. Y yo les quiero poner el caso del Jeep. Jeep, para promoverse en Europa, trató de descubrir cuál era el código de cada nación europea. Y llegaron con los franceses y les preguntaron: ¿qué es para ti un Jeep? Y los franceses dijeron: bueno. Llegaron los americanos en sus Jeeps, liberaron París y sacamos a los nazis de Francia. Para mí el Jeep es un sinónimo de libertad.
Y luego fueron con los alemanes y les dijeron, ¿qué es para ti un Jeep? Los alemanes dijeron, bueno, pues llegaron los americanos en sus Jeeps y nos partieron la cara. Entonces, para mí un Jeep, pues es sinónimo de poder. Entonces la campaña de Jeep en Francia, pues era si te quieres sentir libre, compra un Jeep. Y en Alemania, si te quieres sentir poderoso, compra un Jeep. Entonces estos códigos culturales hacen que el mismo objeto, la misma idea, para diferentes personas, para diferentes naciones, signifique algo distinto. Otro tema fue el alcohol. Se le preguntó a los americanos qué era el alcohol y dijeron pues que era el medio más fácil para emborracharse. Y se le preguntó a los franceses qué era el alcohol y dijeron pues que era parte de la cultura de un pueblo, que se podía incorporar a un sinnúmero, o era producto de un sinnúmero de bebidas que acompañaban la comida y que pues era algo que se debía de conocer y deleitar. Entonces, lo mismo, el alcohol para un pueblo y para otro significa cosas totalmente distintas. Y para redondear esto, quisiera decir lo dramático que es el código cultural. En Salem, en el año de 1692, se colgaron a 19 mujeres y se mató a un hombre por ser brujas y por ser brujo. Bastó un disparador que dijera: estas personas son brujas, para que hubiera una histeria colectiva que derivó en uno de los crímenes más connotados de la historia temprana de los Estados Unidos. Curiosamente, había una rivalidad política y económica entre el pueblo de Salem y la villa de Salem, que obviamente pues fue la causa de fondo de que este disparador realmente funcionara. Entonces la pregunta es si puede haber en un solo país diferentes códigos culturales, si puede haber en el mismo país conceptos, palabras, ideas, que para un grupo de la población signifique una cosa y para otro grupo de la población signifique algo totalmente distinto. Si vamos a la raíz de nuestra historia, nos vamos a dar que en Latinoamérica en general, y en México en particular, la lucha entre indígenas y españoles generó una sociedad racialmente dividida entre indígenas, mestizos y criollos, que hoy inhibe el desarrollo armónico y la superación de la pobreza. Imagínense ustedes que la población indígena de México, cuando se inició la llegada de los españoles en 1519, se calcula, no hay cifras exactas, pero en alrededor de 6 a 9 millones de personas. Y que unos años después eran menos de 1 millón. Imagínense ustedes que todo el código de creencias quedó destruido, que lo que ustedes estudiaron, que a los dioses que veneraron, que el idioma que hablaban, todo eso era algo prohibido. Pero además, voltemos a vernos e imagínense que solo sobrevive 1 de cada 10 de las personas que estamos en este salón. En la zona mixteca se calculaba que había 700,000 mixtecos y que quedaron 40,000. Entonces, el drama de este pueblo, que ¿qué tan lejos está la conquista? No me lo van a creer, pero apenas 13 generaciones del día de hoy. Si contamos 13 generaciones, estamos viendo que de la mitad de la mesa para acá es lo único que hay entre los indígenas que vieron llegar a los españoles y nosotros.
Pero nunca pensamos en esto para construir nuestro país. Por ello podemos ver de manera muy clara que hay tres Méxicos paralelos. Un México moderno, un México tradicional y un México marginado, que casi se puede tipificar en sus valores, no necesariamente en su composición, que el México moderno es criollo, el México tradicional es mestizo y el México marginado es indígena. Pero cuando lanzamos una política pública, hacemos la política de salud, la política educativa, la política de infraestructura, la política de vivienda, una política para tres naciones. Y cuando nos sentamos en la mesa a hablar de las políticas, no consideramos el código cultural de estas tres naciones. No nos damos cuenta que cuando hablamos nosotros de justicia, el México moderno piensa en tribunales, mientras que el México marginado piensa en justicia social, que es una ideología reivindicatoria. De una manera muy rápida, dicté lo que para mí es la diferencia en los códigos culturales de México. Por ejemplo, en el México moderno, los valores son característicamente europeos y hablan de la competitividad, de la eficiencia, de la formalidad, de una visión cosmopolita de la realidad, y el conocimiento se da a través de la academia. En el México mestizo no se ve la competencia como una oportunidad, sino que están amenazados por la competencia. Todas las empresas familiares, todos aquellos que tenían una farmacia, o que tenían un estanquillo, o que tenían un pequeño negocio familiar, de repente las grandes cadenas llegan y se instalan y rompen con una forma de vida ya de muchas décadas de estas familias. No ven tanto la eficiencia, sino la eficacia. Es mucho más informal su forma de hacer las cosas y de negociar, y su forma de ver las cosas es menos cosmopolita y es mucho más nacionalista. En el caso de la experiencia del código cultural de nuestra población marginada, fundamentalmente indígena, pues no están en una economía de competitividad, están fundamentalmente en el autoconsumo, en la autoproducción. A ellos no les importa a cuánto amaneció el dólar. Su forma de ver las cosas también tiene lo que llamamos el tiempo indígena, y su visión, más que global o nacionalista, es comunitaria. Si nos vamos a las características modernas de estos grupos, el grupo moderno es más global, es totalmente global, y cualquier mexicano que viva en el sector moderno de México se puede entender perfectamente bien con un alemán, con un suizo, con un australiano, mucho mejor que con un tzotzil, con un lacandón o con un cheltal. Es más norteño, mientras más al norte se va uno, el México es más moderno. Su ideología es de mercado. Y un caso curioso, se mueren de hipertensidad, son hipertensos. En el México tradicional, la forma de conocer no es académica, la forma de conocimiento es mucho más pragmática y orientada a la experiencia. La población es más de zona centro, la ideología no es de mercado, es más proteccionista, y se mueren de diabetes. Y en el México marginado, el saber no es academicista, sino que es por tradición. Está más cargado a la... Su ideología no es de mercado ni proteccionista, es reivindicatoria, y mueren más de enfermedades infecciosas, fundamentalmente antes de un año de vida. Bueno, si tenemos estas tres naciones en México,
Y obviamente, siempre que uno divide las cosas para analizarlas, se es arbitrario, pero es para entender el problema de fondo. Las prioridades de cada quien son diferentes. La prioridad del México moderno son los cambios estructurales. La prioridad del México moderno es la política fiscal, la infraestructura, y en el caso social es la igualdad. En el caso de las prioridades del México tradicional, más que cambios estructurales, quieren vivir un Estado de Derecho. Quieren poder hacer las cosas sin que todo se haga a través del abuso, la prepotencia o la corrupción. Más que nada están preocupadísimos por la seguridad de sus hijos y familias. Su problema económico fundamental, más que relacionado con los cambios estructurales, es el empleo. Y más que buscar la igualdad, lo que buscan es la equidad, considerando que hay una diferencia muy importante entre igualdad y equidad. Porque equidad es tratar desigual a los desiguales precisamente para llegar a la igualdad. Y finalmente, pues obviamente las prioridades del México marginado están totalmente relacionadas con la salud. México es la economía número 14 del mundo. En mortandad materno-infantil deberíamos estar en el lugar 14. Estamos en el 109, como un dato. Educación, obviamente, la única vía que ve el México marginado para salir adelante es la educación. Derechos humanos, aquí no se trata de cuestiones más sofisticadas, lo que quieren es que se respeten los derechos humanos, y más que igualdad y equidad, lo que buscan es justicia. Ahora, si tratamos de trasladar este código cultural a la educación, pues nos vamos a dar cuenta que el México moderno lo que busca es una educación eficientista. Lo que busca es el desarrollo de competencias. Lo que quiere es que la gente desarrolle sus habilidades y sus conocimientos para poder participar en la vida productiva de una manera más eficaz y eficiente. Entonces, cuando nosotros vemos las propuestas de política educativa del México moderno, tenemos que entender que en la lógica de este segmento de la población, esto es absolutamente razonable, porque ellos están viviendo en la globalidad.